En el instante en que el balón besó la red Anfield, un susurro helado recorrió los pasillos del Real Madrid. Pero no fue el viento inglés ni el rugido de la COP. Fue la voz de Thibaut Courtois, el gigante belga que acababa de erigirse en muro infranqueable, soltando un dardo que nadie vio venir, directo al pecho de Xabi Alonso, el ídolo convertido en timonel, y que dejó al club blanco tambaleándose como un coloso herido en su propio Olimpo. Porque en el fútbol, donde los héroes se forjan en el fuego de las finales y se quiebran en las sombras de las derrotas inesperadas, un portero no solo para balones. A veces, detiene ilusiones enteras, y otras las remueve con la precisión de un bisturí. Y esa noche del 4 de noviembre de 2025, en el Templo Rojo de Liverpool, Courtois no solo salvó una goleada, desató una tormenta interna que podría redefinir el curso de una temporada que ya olía a grandeza, pero que ahora huele a duda. Para entender el peso de ese mensaje, hay que retroceder no solo al pitido inicial de ese partido de Champions League que el Madrid afrontaba con el pecho inflado de victorias domésticas, sino las raíces de un hombre que llegó a Santiago Bernabéu como un enigma envuelto en guantes. Thibaut Courtois, nacido en el año en que Madrid aún lamía las heridas de la era post-Di Stéfano, creció en las academias belgas soñando con ser el último bastión, ese que convierte lo imposible en rutina. Debutó en el Genk con 18 abriles, parando penaltis como si fueran moscas molestas, y pronto el Atlético de Madrid lo reclamó, ese Simeone que forja guerreros en el yunque de la intensidad. Bajo el Cholo, Courtois se convirtió en el pilar de un equipo que desafiaba imperios. 2 Europa Leagues, una Supercopa y aquella final de Champions en 2014 donde, irónicamente, el Real Madrid le robó el título con un gol que aún duele en el alma colchonera. Pero el destino, caprichoso como un árbitro en prórroga, lo llevó al eterno rival. En 2018, Florentino Pérez apostó por él, pagando 60 millones que parecieron una fortuna, y Courtois aterrizó en Madrid con la etiqueta de Salvador, pero también con el lastre de ser el ex del Atleti. Los primeros años fueron un calvario disfrazado de gloria. Lesiones que lo postraban meses en la enfermería, críticas que lo tildaban de blando bajo presión, y esa sombra de Keylor Navas, el tico humilde que paraba con el corazón en la mano. Pero Courtois, con esa calma nórdica que oculta un volcán, esperó su turno. Y cuando llegó, en la temporada 2021-2022, lo hizo con la fuerza de un huracán. 17 porterías a 0 en la Liga, el Zamora en el bolsillo y aquella final de Champions contra el Liverpool. Sí, el mismo Liverpool de ahora, donde sus manos se alzaron como murallas ante Salah y Mané, negándoles el oxígeno en Saint-Denis. Aquella noche de París, el 28 de mayo de 2022, Courtois no solo ganó la orejona, se coronó como el mejor portero del mundo, un balón de oro que se le escapó por los pelos, pero que grabó su nombre en el mármol blanco. Desde entonces, ha sido el ancla. 2 ligas más, una Copa del Rey, y esa capacidad para leer el juego como un ajedrecista, anticipando no solo disparos, sino intenciones. Ahora, salta a Xabi Alonso, el vasco de toque fino, el mediocampista que tejía sueños en el Bayern y en el Madrid con pases que cortaban el aire como navajas. Xabi, nacido en 1981 en Tolosa, hijo de un futbolista y con la elegancia de un bailarín en el césped, debutó en la Real Sociedad antes de que el Liverpool de Benítez lo convirtiera en leyenda. Aquel golazo de falta en la final de 2005 contra el Milan, el que resucitó a los Reds en Estambul, no fue suerte. Fue la esencia de un jugador que entiende el fútbol como poesía en movimiento. Llegó a Madrid en 2009, bajo Pellegrini, y se quedó 11 años, ganando una Liga, una Copa y esa Champions de 2014 donde su visión orquestó el 10º. Pero Xavi no era solo talento. Era inteligencia, el tipo que lee el partido 3 jugadas por delante. Se retiró en el Bayern en 2017, y el fútbol, sabio, lo devolvió como entrenador. En el Leverkusen, desde 2022, obró el milagro. Un título invicto en Bundesliga, la primera liga alemana sin derrotas, un doblete que lo catapultó al Olimpo. Y en verano de 2025, cuando Ancelotti dio un paso al lado tras un ciclo glorioso pero agotador, Florentino llamó a casa. Xabi Alonso, el hijo pródigo, volvía al Bernabéu no como jugador, sino como general. La boda parecía perfecta. El toque de Alonso, con su 4-2-3-1 fluido, encajaba como guante en la mano de un Madrid rejuvenecido con Mbappé, Vinicius y Bellingham. La temporada arrancó con un rodillo. 10 victorias seguidas en Liga, un clásico ganado en el Camp Nou con un hat-trick del Galo, y en Champions, 3 triunfos solventes que pintaban el camino al pleno. Pero el fútbol, ese deporte cruel que premia la humildad, tenía otros planes. El derbi contra el Atlético, 2 semanas antes de Anfield,
Fue el primer aviso, un 5-2 que dejó al Madrid desangrándose en el Metropolitano, con errores defensivos que parecieron de equipo novato y un Alonso visiblemente frustrado en el banquillo. Fue un mal día, dijo entonces, minimizando, pero el vestuario susurraba dudas. Y llegó Liverpool. No cualquier Liverpool, sino el de Arne Slot, el holandés que heredó el trono de Klopp y lo pulió con precisión quirúrgica, un equipo que presiona como lobos, ataca con bisturí y defiende con muralla. Anfield, ese estadio que respira historia, donde el Madrid ha ganado finales pero también ha perdido almas, era el escenario perfecto para la prueba de fuego. El partido arrancó con el Madrid intentando imponer su posesión, ese 62% que Alonso predica como evangelio. Camavinga en el extremo derecho, un experimento audaz que funcionó contra el Barça pero aquí olía a riesgo. Mbappé flotando en la izquierda, Vinicius danzando como un derviche y Bellingham boxeando en el medio. Pero el Liverpool, con Salah eterno en la banda, Gakpo acechando y McAllister robando almas en el pivote, no regalaba nada. Los Reds cedieron el balón. Sí, pero cada pérdida blanca era un contraataque relámpago. En el minuto 12, un centro milimétrico de Trent Alexander-Arnold encuentra a Van Dijk, cuyo cabezazo parece colarse por la escuadra. Pero Courtois, con esos 1,99 metros de puro instinto, vuela como un cóndor y lo saca con la yema de los dedos. El estadio enmudece por un segundo, y tú, desde el sofá o la grada, sientes el escalofrío. Thibaut no es humano, es un algoritmo programado para lo imposible. La primera mitad es un asedio contenido. El Madrid genera 2 remates tímidos, uno de Rodrigo que Alisson aparta con desprecio, y el Liverpool suma 6 disparos, 4 a puerta, todos detenidos por el belga. 8 paradas en total esa noche, un récord que evoca su obra maestra parisina, pero aquí no hay trofeo al final, solo el eco de los cánticos copitas burlándose de los blancos. Alonso, en el banquillo, gesticula con esa serenidad vasca, ajustando posiciones, pero el equipo parece nadar en melaza. Pases horizontales que no verticalizan, laterales expuestos a las embestidas de Salah, y una defensa que, con Militao y Rudiger, pierde todos los duelos aéreos como si jugaran con plomo en los pies. Al descanso, 0-0, pero la sensación es de Liverpool jugando con el marcador en la cabeza, sabiendo que el gol llegará por inercia. Y llega en el 61 minutos como un mazazo inevitable. Szoboszlai, ese húngaro con visión de halcón, lanza un centro quirúrgico al área. McAllister, llegando desde segunda línea, se eleva por encima de un Nacho descolocado y clava un cabezazo que, por fin, vence a Courtois. El VAR lo revisa por offside, pero no, limpio como una lágrima. 1-0, y Anfield estalla en un rugido que hace vibrar las vigas. Alonso reacciona con cambios, Güler por Rodrigo para inyectar magia, pero el holandés se pierde en el tráfico, luego Hendrik, el niño prodigio, por un exhausto Valverde. Pero es tarde. El Madrid adelanta líneas, concede espacios, y el Liverpool, con Konaté y Van Dijk como torres gemelas, ahoga cualquier atisbo de rebelión. 2 ocasiones claras más para los Reds, un disparo de Gakpo que Courtois desvía al poste, y un mano a mano de Salah que el belga frustra con las piernas abiertas como un gladiador, y el pitido final sella la segunda derrota de la temporada. La primera en Champions, un 1-0 que duele más que un 5-0 por lo que dice de la fragilidad. Pero aquí viene el terremoto, el momento que congela el Bernabéu a miles de kilómetros. En la zona mixta, micrófonos acechando como buitres, Courtois aparece, aún con el sudor perlando esa frente nórdica, la camiseta empapada pegada al torso como armadura. Periodistas belgas, españoles, ingleses, todos con la misma pregunta. ¿Qué falló? Thibaut, que rara vez alza la voz. Recuerden esa entrevista post-Liverpool en 2022 donde solo sonrió y dijo trabajo, suelta el dardo. Es una pena, sí. Anfield es un infierno, pero no se pierde por detalles cuando dejas que el rival te asfixie desde el minuto 1. Yo puedo parar lo que venga. Lo he hecho hoy, 8 veces, pero un equipo como el nuestro no puede depender de que el portero sea el héroe cada semana. Necesitamos pelear, no solo poseer. Necesitamos un plan que no se deshaga al primer vendaval. Y si no cambiamos eso, pronto estaremos viendo cómo se nos escapa todo. Silencio. Los periodistas se miran. El flash de las cámaras parpadea como relámpagos. ¿A quién apunta? ¿Al vestuario? ¿A los defensas que cedieron balones parados como regalos? ¿O, más sutil, al banquillo, a ese Xabi Alonso que prometió un fútbol total pero entregó una posesión estéril? El mensaje no es un grito, no es un tuit incendiario. Es un bisturí, preciso, que corta sin mancharse de sangre. Porque en el fondo, Courtois no ataca, diagnostica.
Y en un Madrid donde las egos brillan más que las medallas, eso duele como un gol en propia puerta. Alonso, en rueda de prensa minutos después, lo esquiva con maestría. Fue una derrota por detalles, nada que reprochar al equipo. Thibaut ha sido monumental, como siempre. Aprenderemos, hay formas de perder y esta no es la del Metropolitano. Pero el vasco sabe. El gigante belga, el que ha sido su escudo en las 3 primeras jornadas de Champions, acaba de recordarle que los muros no sostienen imperios solos. Y el vestuario, el vestuario. Vinicius, que apenas tocó el balón en banda, murmura en portugués algo sobre falta de fuego. Bellingham, el inglés que conoce a Anfield como su casa, asiente con gravedad. Mbappé, el rey galo, envía un emoji de puño cerrado a su chat grupal, pero todos leen entre líneas. Courtois, el silencioso, ha hablado por todos. Si estás aquí, con el corazón acelerado imaginando las repercusiones en Valdebebas, dale al botón de suscribirte ahora mismo. Porque lo que viene en este canal, análisis profundos, insiders del vestuario y previas que te dejan listo para el próximo clásico, no lo encontrarás en ningún otro lado. Y créeme, con tormentas como esta, no querrás perdértelo. Para contextualizar el golpe, miremos la rivalidad que envenena este duelo. Madrid y Liverpool no son rivales casuales. Son espejos rotos del fútbol europeo. 6 finales de Champions entre ellos. 3 ganadas por los blancos 1964, 2018, 2022. Pero cada una dejó cicatrices. En 1981, en París, el gol de Alan Kennedy silenció el Bernabéu. En 2018, Karius regaló 2 obsequios que Vale remató con chilena. Y en 2022, Courtois ya era el verdugo, parando 19 disparos en la final, un récord que aún hace sonrojar a Klopp. Anfield, con su You Ain't Never Walk Alone que eriza la piel, ha sido tumba para muchos. El Bayern de Heinkes ganó allí en semis de 2013, pero el Madrid de Zidane lo hizo en 2018 con épica pura. Ahora, con Slot al mando, el sucesor discreto de Jürgen, que ha inyectado orden táctico a un Liverpool post la dependencia, los Reds vuelven a ser depredadores, líderes en Premier, invictos en casa, y con un Alexander-Arnold que, desde el lateral, orquesta sinfonías con centros que desafían la física. El Liverpool de esa noche no fue el huracán de Klopp, pero sí un bisturí. Posesión del 38%, pero XG de 2.1 contra 0.7 del Madrid, 17 tiros totales, 9 a puerta. McAllister, el argentino que llegó por 42 millones, fue el verdugo con ese cabezazo en el 61 minutos. Pero el mérito fue colectivo. Van Dijk, imperial en el aire, ganó el 80% de sus duelos. Salah, con 33 años, sigue siendo un espectro que desarma defensas. Y Alisson, aunque poco exigido, respondió con 2 paradas clave. Slot, en su banquillo, sonrió postpartido. Respetamos a Madrid, pero hoy fuimos más equipo. Palabras que queman, porque en Madrid Alonso, con un presupuesto que dobla de los Reds, debería ser el que dicte lecciones, no el que aprenda a golpes. Y hablando de golpes, volvamos a Courtois, porque su mensaje no surge de la nada. Es el clímax de una temporada donde ha sido omnipresente. En los 3 partidos previos de Champions, sumó 12 paradas, 3 porterías a 0 y un porcentaje de acierto del 92%. Contra el Dortmund, detuvo un penalti de Füllkrug en el 89 minutos. Ante el Milan, un doblete de remates en prórroga. Y en casa contra el Shakhtar, ni un suspiro. Thibaut no es solo físico, esa envergadura que cubre la portería como un tapiz. Es mental. Lee el juego como un libro abierto, posicionándose no por instinto, sino por cálculo. Pero en Anfield, esas 8 paradas, 6 en la primera mitad, 2 en la segunda, no fueron solo heroísmo. Fueron un grito mudo de auxilio. «Yo puedo parar lo que venga», dijo, y en esa frase late la ironía sutil. El portero, el último, se convierte en el primero en cuestionar el todo. Alonso, por su parte, hereda un legado pesado. Como jugador, ganó todo con el Madrid, pero como técnico, el Leverkusen era un proyecto sin la presión de los blancos, sin presidentes multimillonarios, sin aficiones que exigen títulos semanales. En Alemania, su fútbol de posesión alta, con laterales invertidos y mediocampo fluido, rompió moldes. Aquí, contra un Liverpool que esperó atrás y contraatacó con veneno, se vio expuesto. El 4-2-3, uno funcionó contra equipos abiertos, pero ante bloques bajos, el Madrid patina. Solo 2 remates a puerta en 90 minutos, 0 grandes ocasiones y un 45% de precisión en pases verticales. Críticos como Pablo Motos en su tertulia radial lo pincharon. Xavi, el genio, o pareció aprendiz.
El Madrid jugó como si Anfield fuera un amistoso. Y en el club, Florentino, que apostó por el como el anti-Ancelotti menos galáctico, más colectivo, escucha los ecos. Es momento de ajustes o de un mensaje más duro desde el banquillo. El impacto del dardo de Courtois se siente ya en las redes, donde almohadilla Courtois a la viral se cuela entre memes de paradas imposibles y edits de Alonso cabizbajo. En X, exjugadores como Casillas tuitean: Thibaut es el alma del equipo, escucha, Xavi, porque él lo ha visto todo. Pero también hay voces serenas. Pedri, del Barça, envía un DM de apoyo al belga, recordando que las grandes dinastías nacen de crisis como esta. Y en el Madrid, el vestuario hierve a fuego lento. Valverde, el uruguayo incansable, confiesa en privado que Thibaut tiene razón. Hemos sido blandos atrás. Mientras Mbappé, que sumó 0 regates exitosos esa noche, entrena extra con el balón al pie, sabiendo que su adaptación a Madrid pasa por ser más que goles. Pero vayamos más allá del humo. ¿Qué significa esto para la temporada? La Champions está encarrilada a 6 puntos de 9, con el Liverpool ahora a 3, pero el calendario aprieta. Vallecas el domingo, un Rayo que muerde en casa, luego el Bayern en Liga y un clásico en diciembre que podría ser juez y verdugo. Alonso debe pivotar. ¿Más músculo en el medio, con Tchouaméni anclado y un 4-3-3 agresivo? ¿O insistir en su filosofía, arriesgando más fuegos como Anfield? Históricamente, los grandes entrenadores madridistas Zidane, Ancelotti, ganaron reinventándose tras tropiezos. Tizou tras el 4-0 en el Camp Nou de 2016, Carlo tras el batacazo en Ajax de 2019. Xavi, con su pedigrí, puede ser el cuarto, pero necesita que su vestuario, liderado por veteranos como Courtois, remen unido, no que el portero sea el profeta solitario. Imagina el entrenamiento del lunes en Valdebebas. Alonso, con esa mirada penetrante, reúne al grupo en el círculo central. Thibaut, gracias por las paradas. Equipo, gracias por el esfuerzo. Pero él tiene razón, no somos un club de supervivencia, somos de conquista. Y Courtois, asintiendo, sabe que su mensaje no fue traición, sino lealtad cruda, la de quien ama tanto el escudo que duele verlo tambalearse. Porque en el Real Madrid, donde las leyendas no mueren sino que se transforman, un portero puede ser rey, un entrenador profeta, y juntos, invencibles. Pero si no escuchan el eco de Anfield, el próximo vendaval quizá en Múnich, quizá en el Bernabéu contra un Barça renacido podría barrerlo todo. Y si ya estás flipando con como un simple 1-0 destapa grietas en un coloso, suscríbete al canal, activa la campanita, porque las próximas semanas en el Madrid van a ser un thriller digno de Hitchcock. Traiciones, redenciones y, quién sabe, un Courtois alzando otra orejona mientras Alonso grita «¡A la Madrid!» desde el banquillo, convertido en leyenda. La ironía no se hace esperar. Mientras el mundo habla del mensaje, Courtois ya entrena, parando tiros con esa economía de movimientos que roza lo poético. En Bélgica, donde lo llaman el Muro, su familia, esposa y 2 hijas lo recibe como héroe. En Madrid, los hinchas le dedican cánticos que eclipsan hasta los galácticos. Pero Thibaut, humilde como siempre, responde en una entrevista radiofónica: «No busco ser el centro, solo quiero ganar, y para eso, todos debemos ser mejores». Palabras que, de nuevo, pican sin herir, recordando que el fútbol es colectivo, no solista. Alonso, por su lado, absorbe. En el vuelo de regreso, se sienta junto a él, charlan en voz baja detalles del partido, no del dardo, y el vasco emerge con un plan, más énfasis en balones parados, sesiones de pressing alto y una charla con los laterales para que no cedan terreno como en Anfield. Mirando atrás, esta derrota evoca otras. El 4-0 de 2009 en el Bernabéu contra el Liverpool de Benítez, que inició la era Mourinho, o el 3-1 de 2009 en Anfield, con Torres destrozando. Pero entonces no había un Courtois para contener la marea. Hoy, su presencia es bendición y carga. Bendición porque evita desastres, carga porque invita a la complacencia. En datos puros, el Madrid bajo Alonso promedia 2.3 goles por partido, pero encaja 1.1 fuera de casa, un agujero que Liverpool explotó con maestría. Estadísticas como el PPDA, pases permitidos por acción defensiva del Madrid en 12.4, contra 8.7 de los Reds, muestran la diferencia. El Liverpool ahoga, el Madrid aspira. Y en el horizonte, las implicaciones se ramifican. Para Courtois, este mensaje lo posiciona como líder moral, el tipo al que Vinicius escucha porque sabe de resiliencia. Recuerden su lesión de LCA en 2023, 9 meses de infierno que volvió como Fénix. Para Alonso,
Es un recordatorio. Su Leverkusen era underdog, invicto por milagro. El Madrid exige perfección, no excusas. Florentino, maestro de crisis, ya mueve hilos, rumores de un central en enero, quizás saliva del Arsenal, para tapar grietas. Y los fans, divididos. Unos ven en el Dardo de Thibaut un catalizador, como el de Hierro en los 90, otros, un quiebre que podría costar la liga. Pero el fútbol, en su esencia, es redención. La próxima cita, contra el Rayo, será termómetro. Si Alonso ajusta, con un medio más poblado laterales agresivos, el mensaje de Courtois se convertirá en anécdota gloriosa. Si no, Anfield será el prólogo de un invierno largo. Y Courtois, allí estará, bajo palos, listo para parar no solo balones, sino dudas. Porque al final, en el Real Madrid, los gigantes no caen, se levantan, y el belga, con su voz serena, acaba de recordárselo a todos. En este tapiz de pasiones, donde un cabezazo de McAllister pesa más que 1000 posesiones, el mensaje de Courtois resuena como un trueno lejano. No es brutal por saña, sino por verdad. Y en un deporte donde las verdades incómodas forjan campeones, el Madrid tiene una oportunidad dorada. Escuchen, ajusten, conquisten. Porque si algo ha enseñado la historia blanca, es que de las cenizas de Anfield nacen las llamas de Lisboa, París o Wembley. Y Thibaut, el guardián silencioso, ya afila sus guantes para la próxima batalla. A la Madrid. Y que el gigante siga rugiendo. En ese trueno lejano que aún retumba en los oídos de Valdebebas, el mensaje de Courtois no es solo palabras. Es un mapa detallado de lo que falló en cada centímetro del césped de Anfield, un diagnóstico que podría colgarse en la pizarra táctica como un diagrama anatómico de la derrota. Porque si diseccionamos esa noche con la frialdad de un forense, el primer síntoma aparece en la presión inicial. El Liverpool de Slot no esperó a Madrid en su área, sino que lo mordió en la salida, con McAllister y Gravenberch cerrando líneas de pase como tenazas, obligando a Tchouaméni a retrocesos que rompían el ritmo. El francés, ese pivote de acero que Alonso colocó como ancla doble junto a Modric, el croata, a sus 39, aún tejiendo hilos invisibles. Perdió el 28% de sus pases en el primer cuarto, un porcentaje que en el Bernabéu ronda el 12%. Y ahí, en esa pérdida de fluidez, se gestó el aislamiento de los atacantes. Vinicius, marcado por un Bradley que parecía su sombra pegada con Superbue, completó solo 2 de 7 regates, su peor registro desde la semifinal de 2023 contra el City. Pero no culpemos solo al medio. La defensa, esa línea que Rudiger lidera con rugidos teutones y Militao con elegancia brasileña, cedió terreno como arena movediza. Van Dijk, el holandés que parece tallado en granito, ganó 11 duelos aéreos, 7 de ellos contra el propio Militao, que saltaba como si llevara un yugo invisible. Los centros laterales, 23 en total de Liverpool, 15 desde la derecha de Alexander-Arnold, encontraron cabezas rivales porque los laterales blancos, Carvajal y Mendy, subieron con la ambición de un 4-2-3-1 ofensivo pero bajaron con la lentitud de un 4-4-2 descompensado. Carvajal, exhausto tras cubrir a Salah, que lo desbordó en 4 de 6 intentos, dejó un pasillo que Szoboszlai explotó para el centro del gol. Un balón que viajó 32 metros en el aire, curvándose como un boomerang antes de besar la frente de McAllister. Courtois, en esa jugada, ya había anticipado, saliendo 1 metro de la línea para achicar. Pero el cabezazo fue tan preciso, XG de 12 y 42, el más alto de la noche, que ni sus brazos de pulpo alcanzaron. Y hablemos de esas 8 paradas, no como estadística fría, sino como secuencia cinematográfica. La primera, minuto 8, un disparo rasante de Gakpo desde 22 metros, que Courtois bloqueó con el pecho, dejando el balón muerto como una mosca aplastada. La segunda, al 17 minutos, un remate de Salah en el área chica tras rebote. El belga, con el pie izquierdo extendido en escuadra, lo mandó a córner, un reflejo que los analistas de Opta catalogaron como probabilidad de gol del 78%. La tercera y cuarta vinieron en racimo, minutos 29 y 31. Primero un cabezazo de Konaté que Thibaut desvió con la palma abierta, rozando el travesaño. Luego un tiro libre de Alexander-Arnold que curvaba hacia la escuadra izquierda, y Courtois voló horizontal, dedos extendidos, sacándola con la uña del índice. Cada parada no era solo técnica, era lectura, posicionamiento previo, estudio de trayectorias, esa capacidad para calcular el punto de impacto con milisegundos de antelación, como un supercomputador con guantes. En el vestuario al descanso, mientras los masajistas frotaban gemelos y los utilleros repartían botellas isotónicas, Courtois no habló, solo miró. Miró a Rudiger,
que se masajeaba el cuello tras perder 3 duelos seguidos con Van Dijk. Miró a Camavinga, el francés reconvertido a extremo derecho, que tocó el balón 18 veces en 45 minutos, menos que Alisson en todo el partido. Miró a Alonso, que dibujaba en su tabla de ajustes tácticos un 4-4-2 en rombo para la segunda parte, con Bellingham más retrasado. Pero el belga ya sabía, los ajustes en papel no tapan agujeros y el equipo no presiona en bloque. Y en la segunda mitad, el patrón se repitió con variaciones. El Madrid subió la línea de presión 5 metros, pero el Liverpool, con su 4-3-3 compacto, encontró espacios entre líneas donde Jones y Elliot flotaban como fantasmas. El gol, en el 61 minutos, fue la culminación. Un robo de Gravenberch a Modric en zona 3. Transición rápida, centro, cabezazo. Courtois, en esa, salió valiente, pero McAllister cabeceó hacia abajo, con efecto, y el balón picó antes de cruzar la línea, un detalle que evitó la estirada milagrosa. Las paradas 5-8 fueron puro drama. Minuto 67, un disparo de Darwin Núñez, entrado por Gakpo que Courtois bloqueó en 2 tiempos, con el uruguayo ya celebrando. 74 minutos, un remate de Sal en el punto de penalti, desviado con el talón derecho en una contorsión que recordó a Vance contra Pelé en 1970. 82 minutos, un libre directo de McAllister que el belga mandó al lateral con un manotazo. Y la última, al 89 minutos, un cabezazo de Jota en el área pequeña, que Courtois sacó con el antebrazo, enviándolo al poste antes de que Rudiger despejara. 8 intervenciones, todas con un denominador: el portero compensando desajustes colectivos. Porque en fútbol moderno, un guardameta no solo para, distribuye, y Courtois lo hizo con un 88% de precisión en pases largos, iniciando contras que, irónicamente, el equipo no culminó por falta de desmarques sincronizados. Alonso, en su análisis postpartido, esa rueda de prensa donde evitó el tema Courtois con la elegancia de un diplomático, habló de falta de contundencia en área rival. Pero los números lo desmienten. El Madrid generó 0.7 xG, con solo 2 tiros a puerta, ambos de Bellingham desde fuera, débiles y centrados. Mbappé, el galo que llegó como Mesías, tocó el balón 29 veces, completó un regate de 4, y su EAT-map muestra un 70% de actividad en la izquierda, pero sin penetración. Konaté lo anuló en duelos físicos, ganando el 100% de sus choques. Vinicius, por derecha, intentó 7 centros, solo uno llegó a compañero. El resto, interceptados o a limbo. Y Rodrigo, el brasileño silencioso, desapareció en el tráfico, con un 42% de pases completados, su peor noche blanca. En la zona mixta, el mensaje de Courtois, esa frase sobre no depender del portero, no fue improvisada, fue meditada en el autobús, en el avión, en las horas muertas post-derrota. Porque Thibaut, que ha vivido vestuarios tóxicos en el Chelsea de Conte y redentores en el Madrid de Zidane, sabe que el silencio pude y la verdad sana. Habló en francés primero, a un periodista de RTBF, luego en español fluido, con ese acento belga que suaviza las R's. Yo paro, pero el equipo debe parar antes. Y en esa dualidad late la ironía. El portero, el último recurso, convirtiéndose en el primer crítico. No es rebeldía, es liderazgo desde las trincheras, como Casillas cuestionando Mourinho en 2013, o como Buffon aleccionando a Allegri en la Juve. Los detalles tácticos que Alonso debe pulir son evidentes. En balones parados defensivos, el Madrid concedió 5 córners peligrosos, ganando solo el 40% de duelos aéreos. En ataque, 0 saques de esquina convertidos en ocasión. La presión post-pérdida fue nula. Promedio de 4.2 segundos para recuperar tras robo rival, contra 7.8 de Liverpool. Y en transiciones, el Madrid corrió 112 kilómetros colectivos, pero solo 11 en sprint de alta intensidad, mientras los Reds sumaron 18. Datos que, en la pizarra de Valdebebas, se convierten en tareas. Vídeos de Slack contra posesión alta, drills de pressing en zona 2 y charlas individuales con laterales para que no suban sin cobertura. Courtois, en su rutina postpartido, ducha fría, crioterapia, revisión de clips con su analista personal. Ya marcó las jugadas clave. El centro del gol, donde Nacho, sustituto de Alaba lesionado, perdió la marca por un paso en falso. El disparo de Sal en el 74 minutos, donde la línea defensiva subió descoordinada, dejando offside que no fue. Detalles que, sumados, forman el mosaico de la derrota. Y en el club, los preparadores físicos ya ajustan. Más trabajo de fuerza en tren inferior para Militao, sesiones de videoreacción para Camavinga,
Y para Mbappé, drills de desmarque en espacios reducidos, porque en Anfield el francés corrió 10,2 kilómetros pero solo 1,8 en zona de finalización. El eco de ese mensaje se filtra incluso en lo intangible. La afición blanca, que llenó el sector visitante con 3.000 almas, cantó el nombre de Courtois al salir, no el de Alonso. En las redes madridistas, encuestas rápidas, ¿quién fue mejor? 68% Thibaut, 12% Bellingham, 5% Alonso. Y en el seno del club, Daptor, el director deportivo, convoca reunión de emergencia, no para señalar culpables, sino para reforzar. Rumores de charlas con Wirtz del Leverkusen, pupilo de Xavi para enero, o con un lateral derecho puro, porque Carvajal, a sus 33, muestra fatiga acumulada. Pero en el núcleo, Courtois no busca ser mártir, busca ser catalizador. Su mensaje, brutal en su honestidad, es un espejo que refleja no solo fallos, sino potencial. Un Madrid que, con ajustes, puede dominar Europa. Porque en Anfield, bajo la lluvia fina y los cánticos que retumban como truenos, el belga no solo paró balones, paró el tiempo, dando al equipo una prórroga para reaccionar. Y en esa prórroga, cada detalle, desde posicionamiento en corners hasta la intensidad en duelos, se convierte en oro. El gigante belga, con guantes y verdad, acaba de entregar la brújula. Ahora, que el timonel vasco la siga.